¿Alguna vez has sentido ese nudo en el estómago cuando tu teléfono vibra con una invitación? Esa tensión que aparece cuando alguien dice, deberías salir más, como si supiera lo que necesitas mejor que tú. Esa culpa silenciosa que te come por dentro cada vez que dices no a un plan, aunque sabes que es exactamente lo que tu cuerpo te está pidiendo. La mayoría cree que quedarse en casa es una falla, un defecto de carácter, una incapacidad para vivir plenamente. Te miran con esa mezcla de lástima y juicio, como si estuvieras desperdiciando tu vida entre cuatro paredes mientras el mundo afuera te espera lleno de experiencias maravillosas que te estás perdiendo. Pero hay algo que nadie te dice, algo que la psicología moderna está apenas comenzando a comprender y que Schopenhauer entendió hace más de 200 años. La necesidad de estar solo no es debilidad, es sabiduría del organismo. Es tu sistema nervioso protegiéndote de algo que la mayoría ni siquiera reconoce como amenaza. Mientras el mundo te vende la idea de que la felicidad está afuera, en las fiestas, en los viajes, en la constante búsqueda de experiencias nuevas, tu instinto te lleva en dirección contraria, y eso te hace sentir roto, inadecuado, como si algo fundamental en ti estuviera mal configurado. La verdad es más oscura y más liberadora de lo que imaginas, porque no se trata de que ames tu casa. Se trata de que reconoces algo que otros se niegan a ver. El mundo es agotador no porque seas débil, sino porque percibes lo que realmente es. La superficialidad de las conversaciones obligadas, el teatro constante de la vida social, el ruido interminable de personas que huyen de sí mismas. Schopenhauer lo llamó el tormento de la existencia social. La psicología moderna lo nombra de muchas formas: sobrecarga sensorial, ansiedad social, necesidad de control del entorno. Pero el punto es el mismo. Tu cuerpo te está diciendo algo importante, y la mayoría está demasiado ocupada siguiendo los mandatos sociales para escucharlo. Quedarse en casa no es escapar de la vida. Es elegir una forma de existencia que la mayoría no tiene el coraje de validar, porque significa reconocer que tu paz no depende de cuánto participas en el circo exterior, sino de qué tan honesto eres con tu naturaleza interna. Este video no te va a animar a salir más. No te va a decir que te estás perdiendo algo. Va a hacer algo mucho más perturbador. Te va a mostrar por qué el impulso de quedarte en casa revela una comprensión profunda sobre la naturaleza del sufrimiento humano que la mayoría pasa toda su vida evitando. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es psicología de autoayuda. No es un discurso motivacional disfrazado de profundidad. Es algo mucho más incómodo, una disección filosófica de por qué la sociedad te enseñó a odiar tu necesidad de soledad y por qué ese odio te mantiene atrapado en un ciclo de culpa que nunca termina. Este canal, La Verdad Interna, no existe para hacerte sentir mejor. Existe para hacerte ver con claridad, para mostrarte los mecanismos ocultos que gobiernan tu comportamiento y las mentiras culturales que aceptaste sin cuestionar. Y la mayor de esas mentiras es esta: que la vida plena solo ocurre afuera de tu casa. Arthur Schopenhauer dedicó su vida a estudiar el sufrimiento humano, no desde una perspectiva religiosa ni optimista, sino desde la observación brutal de lo que realmente somos, voluntades ciegas buscando satisfacción en un mundo que sistemáticamente nos la niega. Y una de sus observaciones más penetrantes fue sobre la naturaleza social del ser humano. Mientras todos te dicen que necesitas más conexión, más presencia, más participación en el mundo, Schopenhauer señaló algo que la psicología está confirmando ahora. El contacto social no es universalmente nutritivo. Para muchas personas es agotador, y no porque tengan algo roto, sino porque su sistema nervioso está diseñado para procesar el mundo de manera diferente. Este video va a cambiar tu relación con la culpa que sientes cada vez que cancelas un plan. Va a mostrarte que lo que interpretas como falla personal es, en realidad, una respuesta coherente a un mundo que te exige constantemente adaptarte a sus ritmos, ignorando por completo los tuyos. No vas a encontrar aquí una lista de beneficios de quedarse en casa. No vas a recibir permiso para evitar el mundo indefinidamente. Lo que vas a obtener es mucho más valioso: una comprensión filosófica y psicológica de por qué tu necesidad de soledad no es patología, sino discernimiento. ¿Por qué preferir el silencio al ruido no te hace antisocial, sino consciente del costo real de la interacción humana?
Porque aquí está el punto que nadie menciona. Cada interacción social tiene un precio. Cada conversación superficial, cada reunión obligada, cada momento fingiendo interés en cosas que no te importan. Todo eso cobra un tributo en tu energía psíquica. Y algunas personas sienten ese precio de manera mucho más aguda que otras. La promesa de este video es simple pero radical. Al final, no te sentirás mejor sobre quedarte en casa. Te sentirás más claro sobre por qué lo necesitas. Y esa claridad es más poderosa que cualquier comodidad temporal, porque te permite dejar de luchar contra tu propia naturaleza y empezar a comprenderla. La verdad interna nunca ha sido cómoda, pero es la única que realmente libera. Arthur Schopenhauer vivió gran parte de su vida en soledad voluntaria, no porque odiara a las personas, aunque tenía sus razones, sino porque entendió algo fundamental sobre la naturaleza de la existencia humana. Estamos atrapados en una voluntad ciega que nos impulsa a buscar satisfacción constante, y el contacto social es una de las arenas más agotadoras donde esa voluntad se manifiesta. Para Schopenhauer, la vida es esencialmente sufrimiento, no como pesimismo dramático, sino como observación empírica. Queremos cosas, las conseguimos, experimentamos satisfacción breve, luego queremos más, y el ciclo nunca termina. La voluntad, esa fuerza ciega que nos impulsa, no descansa, no se satisface permanentemente, solo se pausa antes de buscar el siguiente objetivo. Y aquí está la parte que la mayoría ignora. El contacto social intensifica ese ciclo, porque cuando estás con otras personas, no solo estás lidiando con tu propia voluntad insatisfecha, estás lidiando con las de ellos también. Cada conversación es una negociación de egos. Cada reunión es un teatro donde todos representan versiones editadas de sí mismos. Cada interacción social exige que pongas tu propia voluntad en pausa para acomodar las voluntades ajenas. Schopenhauer escribió: «La soledad es el destino de todas las almas excepcionales». No lo decía como elogio vanidoso, sino como reconocimiento de una verdad incómoda. Quienes pueden tolerar, o incluso disfrutar, la soledad han desarrollado la capacidad de existir sin la validación constante del mundo exterior. Han encontrado formas de satisfacer su voluntad internamente, sin depender del reflejo constante de otros. La psicología moderna confirma esto de formas que Schopenhauer no podía imaginar. Los estudios sobre introversión muestran que algunas personas procesan la dopamina de manera diferente. Su sistema nervioso es más sensible a los estímulos. Cada interacción social genera una cascada neuroquímica que, en lugar de energizarlos, los agota. No es elección, es biología. Pero Schopenhauer fue más allá. No solo explicó por qué algunas personas necesitan soledad, explicó por qué la mayoría la teme. Porque estar solo significa enfrentarte directamente con tu propia voluntad, con tus propios pensamientos, con la realidad de tu existencia, sin el ruido constante que la distrae. Y eso es aterrador para quienes nunca han desarrollado un mundo interno lo suficientemente rico como para sostenerlos. La filosofía de Schopenhauer sobre la vida social puede resumirse así: el contacto humano es inevitable y a veces necesario. Pero es fundamentalmente problemático, porque implica el choque constante de voluntades individuales buscando satisfacción a expensas unas de otras. La persona que puede reducir al mínimo ese contacto sin sentirse vacía ha alcanzado una forma de sabiduría que la mayoría nunca alcanzará. Y esto conecta directamente con el concepto de representación en su filosofía. El mundo que vemos no es el mundo como realmente es. Es una representación filtrada por nuestros sentidos, nuestras necesidades, nuestras proyecciones. Y cuando estás en casa, solo, tienes la oportunidad única de reducir esas capas de representación, de ver con más claridad, de existir sin el filtro constante de cómo otros te perciben. La psicología llama a esto teoría de la estimulación óptima o preferencia sensorial diferencial. Schopenhauer lo llamó la búsqueda de la negación de la voluntad. Ambos señalan la misma verdad. Algunas personas necesitan menos del mundo exterior porque han desarrollado más del mundo interior. Y ese desarrollo no es escape, es profundidad. Aquí está lo que nadie te dice.
No amas quedarte en casa porque seas introvertido. Amas quedarte en casa porque tu sistema nervioso reconoce algo que tu mente consciente todavía no quiere admitir. La mayoría de las interacciones sociales son teatro vacío disfrazado de conexión. Piénsalo realmente. ¿Cuántas conversaciones has tenido esta semana que hayan tocado algo real? ¿Cuántas veces alguien te preguntó cómo estabas y realmente quiso saber la respuesta? ¿Cuántas reuniones, cenas, encuentros casuales fueron genuinos intercambios de sustancia? ¿Y cuántos fueron simplemente rituales sociales ejecutados por inercia? La verdad incómoda es esta: tu cuerpo está respondiendo racionalmente a un sistema irracional. Te dice que te quedes en casa no porque tengas miedo del mundo, sino porque tu organismo ha calculado, de forma inconsciente pero precisa, que el costo energético de participar en interacciones superficiales supera cualquier beneficio que podrías obtener. Schopenhauer lo vio con claridad brutal. Podemos estar solos incluso en compañía, si no compartimos realmente nada con quienes nos rodean. La soledad verdadera no es física. Es la experiencia de estar rodeado de personas con quienes no existe conexión real. Y muchos de nosotros hemos aprendido que es menos doloroso estar solos físicamente que experimentar esa soledad existencial en medio de una multitud. Pero aquí está la parte que realmente perturba. La sociedad te ha entrenado para sentirte culpable por reconocer esto. Te han enseñado que el problema eres tú, no el vacío inherente de la mayoría de las interacciones sociales. Que necesitas trabajar en ti mismo para disfrutar de conversaciones que no tienen contenido real. Que debes salir de tu zona de confort para participar en actividades que tu instinto correctamente identifica como pérdidas de tiempo. Es una inversión perfecta de la realidad. El mundo te vende ruido como si fuera significado. Te vende presencia física como si fuera conexión emocional. Te vende actividad constante como si fuera vida plena. Y cuando tu cuerpo rechaza ese fraude, te dicen que el problema eres tú. La psicología oscura detrás de esto es simple. Una sociedad que valora el consumo constante necesita que te sientas incompleto en soledad. Necesita que busques fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Porque una persona satisfecha en su propia compañía no es un buen consumidor. No persigue experiencias. No busca validación externa. No participa en el ciclo interminable de búsqueda social que sostiene economías enteras. Schopenhauer entendió que la voluntad no solo opera individualmente, opera colectivamente. Y una de sus manifestaciones más insidiosas es la presión social para conformarte a patrones de comportamiento que no sirven tu bienestar, sino la cohesión del grupo. Quedarse en casa es un acto de resistencia contra esa voluntad colectiva. Es decir, no a la demanda implícita de que tu valor depende de tu participación visible. Y esto es lo que realmente distingue a quienes aman genuinamente su soledad de quienes simplemente evitan el mundo. Los primeros han desarrollado un mundo interno lo suficientemente rico como para sostenerlos. Los segundos usan el aislamiento como defensa contra un dolor que no han procesado. Uno es elección. El otro es huida. Ambos se ven igual desde afuera, pero se sienten completamente diferentes desde dentro. Tu casa no es solo un espacio físico. Es un ecosistema psicológico donde cada elemento está bajo tu control. La temperatura, la iluminación, el sonido, el ritmo de las actividades, la intensidad de los estímulos. Y ese control no es capricho de personalidad exigente. Es necesidad neurológica para quienes tienen sistemas nerviosos altamente sensibles. Cuando sales, entregas ese control. Te sometes a ambientes diseñados sin consideración por tus necesidades sensoriales. Luces demasiado brillantes o demasiado tenues. Sonidos que no puedes regular. Temperaturas que no puedes ajustar. Ritmos impuestos por otros. Y cada uno de esos elementos pequeños acumula tensión en tu sistema nervioso hasta que el simple acto de existir en público se siente como trabajo. Schopenhauer escribió extensamente sobre el sufrimiento que causa la voluntad ajena impuesta. No se refería solo a órdenes directas, sino a todas las formas sutiles en que el mundo exterior te exige adaptación constante. Cada vez que ajustas tu comportamiento para acomodar expectativas sociales, cada vez que reprimes una reacción natural para mantener la armonía social,
Cada vez que finges interés o entusiasmo que no sientes, estás negando tu propia voluntad para servir la de otros. Y esto tiene consecuencias reales. La psicología moderna llama a esto agotamiento por enmascaramiento social. Es el desgaste que viene de mantener una fachada socialmente aceptable cuando tu estado interno es completamente diferente. Para algunas personas, esto es ocasional y manejable. Para otras, es la experiencia constante de estar fuera de casa. Pero hay algo más profundo aquí. Quedarse en casa no es solo sobre controlar el ambiente externo, es sobre proteger el ambiente interno. Porque cuando estás solo, tus pensamientos pueden desarrollarse sin interrupción. Tus emociones pueden procesarse sin censura. Tu creatividad puede fluir sin la necesidad de justificarse ante nadie. Los estudios sobre creatividad muestran algo fascinante. Las ideas más originales casi nunca surgen en ambientes sociales. Surgen en soledad, cuando la mente puede hacer conexiones sin la presión de la aprobación inmediata. Cada gran pensador, cada artista profundo, cada innovador real ha necesitado periodos extensos de aislamiento para producir su mejor trabajo. No a pesar de la soledad, sino gracias a ella. Schopenhauer mismo era prueba viviente de esto. Sus obras más importantes las escribió en periodos de retiro casi total, no porque odiara a la humanidad, aunque tenía sus reservas, sino porque entendió que el pensamiento profundo requiere protección del ruido constante de la vida social. La soledad no era privación para él, era condición necesaria para la claridad. Y aquí está el punto que la mayoría malinterpreta. Elegir quedarse en casa no es rechazar el mundo. Es rechazar la versión superficial del mundo que te venden como única opción válida. Es decir, no a la obligación de estar constantemente disponible, constantemente entretenido, constantemente en modo social. Es reclamar tu derecho a existir a tu propio ritmo, según tus propias necesidades, sin disculpas. Pero esto requiere algo que muchos no tienen, la capacidad de tolerar tu propia compañía sin distracción constante. Y esa es exactamente la habilidad que la cultura moderna sistemáticamente destruye. Te entrena para necesitar ruido, para sentirte incómodo en silencio, para buscar validación externa porque nunca desarrollaste validación interna. Y ahora llegamos al punto que cambia todo. La pregunta que Schopenhauer planteó y que la psicología moderna todavía está intentando responder: ¿qué pasa cuando te das cuenta de que la mayoría de las personas no están viviendo sus vidas, sino huyendo de ellas? Porque eso es lo que realmente ves cuando decides quedarte en casa y observar desde la distancia. Ves el frenesí, la búsqueda constante, el movimiento perpetuo que no lleva a ninguna parte. Personas llenando cada momento con actividad para evitar el silencio donde tendrían que enfrentarse consigo mismas. Persiguiendo experiencias no porque las disfruten genuinamente, sino porque la alternativa, estar solos con sus pensamientos, les aterroriza. Schopenhauer llamó a esto el péndulo entre el dolor y el aburrimiento. Cuando la voluntad no está sufriendo por algo que desea y no tiene, está sufriendo por tenerlo todo y sentirse vacía. Y la respuesta de la mayoría es buscar más estímulos, más distracciones, más ruido para ahogar ese vacío. Salir, socializar, mantenerse ocupados, cualquier cosa menos detenerse y mirar directamente a la naturaleza de su propia existencia. Pero cuando amas quedarte en casa, cuando has desarrollado la capacidad de existir cómodamente en soledad, has logrado algo que Schopenhauer consideraba la forma más alta de sabiduría. Has aprendido a negociar con tu propia voluntad sin necesitar la distracción constante del mundo exterior. Y esto es aterrador para quienes no lo han logrado. Por eso te juzgan. Por eso insisten en que deberías salir más. Porque tu capacidad de estar en paz contigo mismo es un espejo que refleja su propia incapacidad de hacerlo. Tu soledad elegida revela su soledad desesperada. Tu quietud expone su frenesí. Y eso es insoportable para ellos. La psicología llama a esto proyección defensiva. Cuando alguien te critica por quedarte en casa, rara vez está hablando de ti. Está hablando de su propio miedo a la soledad. Está defendiéndose contra la posibilidad de que podrían estar persiguiendo conexiones superficiales, porque no pueden tolerar la profundidad de su propio mundo interno. Y aquí está la revelación más perturbadora de todas.
La mayoría de las personas preferirían estar incómodas en compañía que enfrentar la verdad sobre quiénes son en soledad. Preferirían el teatro constante de la vida social que el silencio donde tendrían que admitir lo que realmente sienten, lo que realmente quieren, lo que realmente temen. Schopenhauer escribió: "El hombre puede hacer lo que quiere, pero no puede querer lo que quiere". Lo que significa: puedes controlar tus acciones, pero no puedes controlar tus deseos fundamentales. Y cuando te quedas en casa, solo, sin distracciones, esos deseos fundamentales emergen sin filtro. Y la mayoría de las personas descubre que son mucho más oscuros, más contradictorios, más perturbadores de lo que habían admitido. Por eso, la soledad es revolucionaria, no porque te haga mejor persona, sino porque te obliga a ser honesto sobre quién realmente eres. Y esa honestidad es lo que la mayoría de las estructuras sociales están diseñadas para evitar. Porque una persona que se conoce profundamente es mucho más difícil de controlar, manipular o convencer de que necesita cosas que no necesita. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Cómo vives sabiendo que tu necesidad de soledad no es defecto sino discernimiento? ¿Cómo navegas un mundo que constantemente te dice que estás equivocado sobre lo que necesitas? Schopenhauer no ofreció respuestas reconfortantes. Nunca lo hizo. Lo que ofreció fue claridad brutal. La vida es sufrimiento, la voluntad es insaciable, y la mayoría de las personas vivirán y morirán sin cuestionar ninguna de las mentiras que aceptaron sobre cómo deberían ser. Pero algunos, muy pocos, desarrollarán la capacidad de ver a través de esas mentiras, y esa visión no los hará más felices, los hará más conscientes. Quedarse en casa es una manifestación física de esa conciencia. Es reconocer que la vida plena no se mide en cantidad de experiencias acumuladas, sino en profundidad de comprensión alcanzada. Es entender que puedes vivir una vida extraordinariamente rica sin salir de tu habitación, si has desarrollado un mundo interno lo suficientemente vasto como para explorarlo. Pero aquí está lo que no puedes ignorar. Hay una diferencia crucial entre quedarse en casa porque has elegido la profundidad sobre el ruido y quedarte en casa porque tienes demasiado miedo de enfrentar el mundo. Una es sabiduría, la otra es evitación. Y solo tú sabes, en el silencio brutal de tu propia mente, cuál de las dos estás viviendo. La pregunta que debes hacerte no es si te gusta quedarte en casa, es: ¿qué estás encontrando allí? ¿Estás encontrando paz genuina, pensamiento profundo, creatividad real? ¿O estás encontrando ruido de un tipo diferente, distracciones digitales, entretenimiento pasivo, maneras más sutiles de huir de ti mismo? Porque Schopenhauer entendió algo que la psicología moderna está apenas redescubriendo. La soledad solo libera si la usas para enfrentarte a ti mismo, no para evitarte de formas más sofisticadas. Si simplemente cambias el ruido externo por ruido interno, redes sociales, series interminables, consumo pasivo de contenido, entonces no has ganado nada, solo has decorado tu jaula de manera diferente. La verdad interna que este canal busca no está en la comodidad, está en la confrontación honesta con lo que realmente eres cuando nadie está mirando. Y eso significa preguntarte constantemente: ¿me estoy quedando en casa porque me nutre o porque el mundo me asusta? ¿Estoy eligiendo profundidad o estoy evitando dolor? No hay respuesta final a esas preguntas. Son preguntas que debes hacerte cada día, cada vez que cancelas un plan, cada vez que eliges tu sofá sobre una invitación. Y la respuesta cambiará. Algunas veces estarás eligiendo sabiamente, otras veces estarás escapando. Y aprender a distinguir entre ambas es el trabajo de toda una vida. Si este video resonó contigo de formas que no puedes expresar completamente, considera suscribirte a La Verdad Interna. Este no es un canal que te dará respuestas fáciles o te hará sentir mejor sobre tus decisiones. Es un canal que te confrontará con verdades incómodas sobre la naturaleza de la existencia humana. No publicamos contenido para entretenerte, publicamos contenido para perturbarte productivamente, para hacerte cuestionar las narrativas que has aceptado sin examen, para mostrarte que la mayoría de lo que la cultura te vende como verdad es simplemente ruido diseñado para mantenerte buscando satisfacción en lugares equivocados. Si este análisis te aportó claridad, incluso si esa claridad fue incómoda,
Apóyalo con un like, no porque necesitemos validación, sino porque es la forma en que el algoritmo decide si este tipo de contenido profundo merece llegar a más personas. Y hay muchas personas ahí afuera sintiéndose rotas por necesitar exactamente lo que tú necesitas. Espacio para pensar sin ser constantemente interrumpido por las demandas del mundo exterior. Déjanos un comentario respondiendo esto. ¿Qué parte de esta reflexión te tocó más profundamente? ¿Fue la idea de que la mayoría de las interacciones sociales son teatro vacío? ¿Fue reconocer que tu necesidad de soledad es sabiduría, no debilidad? ¿O fue la pregunta final sobre si realmente estás usando tu soledad para profundizar o para escapar? Tus respuestas importan, no solo porque queremos saber, sino porque leerlas te obliga a articular algo que probablemente has sentido pero nunca expresado completamente. Y ese acto de articulación es en sí mismo transformador. Aquí en La Verdad Interna no buscamos seguidores. Buscamos personas dispuestas a cuestionar todo, incluyendo las razones por las que hacen lo que hacen. Personas que pueden tolerar la incomodidad de mirar directamente a su propia existencia sin el consuelo de narrativas prefabricadas. Schopenhauer pasó su vida siendo ignorado por la academia de su tiempo. Sus ideas eran demasiado oscuras, demasiado honestas, demasiado perturbadoras para una sociedad que prefería optimismo falso sobre verdad brutal. Pero los pocos que lo leyeron, realmente lo leyeron, descubrieron algo invaluable, la libertad que viene de dejar de mentirte a ti mismo sobre la naturaleza de la vida. Este canal es para esos pocos, para quienes prefieren verdad incómoda sobre consuelo temporal, para quienes entienden que la claridad es más valiosa que la felicidad superficial, para quienes han descubierto que la soledad no es prisión cuando la usas para liberarte de las mentiras que te mantienen atrapado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad interna no está en lo que el mundo te dice que deberías ser. Está en lo que descubres sobre ti mismo cuando finalmente te das permiso de mirar sin miedo.